Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, considerado por muchos como el científico más importante de la historia. Isaac Newton nació en Inglaterra el 4 de enero de 1643. Fue uno de los científicos ingleses más grandes. Se destacó también como físico y matemático. Fue en realidad un genio al que le debemos la creación de la ley de la gravitación universal, que es una de las piedras angulares de la ciencia moderna. Su padre, granjero, murió poco antes de que él naciera. Por órdenes de su madre, tomó el relevo de la granja, pero el pequeño Isaac no estaba hecho para el campo. Gracias a su tío, párroco, no tuvo que quedarse trabajando en la granja familiar y pudo ir a estudiar a la escuela libre de gramática a la ciudad vecina. Una familia de boticarios de confianza acogió a Newton. Con ellos aprende sobre muchas plantas medicinales y al poco tiempo ya creaba sus propias fórmulas. A los 18 años, Isaac Newton se matriculó en el prestigioso Trinity College de la Universidad de Cambridge para estudiar matemáticas y filosofía. Pocos años después, ya ejercía de profesor de matemáticas en la misma universidad. Sin embargo, sus inquietudes iban más allá del campo de las matemáticas. Tras su graduación en 1665, Isaac Newton se orientó hacia la investigación en física y matemática, con tal acierto que a los 29 años ya había formulado teorías que señalarían el camino de la ciencia moderna. Newton siempre fue remiso a dar publicidad de sus descubrimientos, razón por la que muchos de ellos se conocieron con años de retraso. Las aportaciones esenciales de Isaac Newton se produjeron en el terreno de la física. Sus primeras investigaciones giraron en torno a la óptica, explicando la composición de la luz blanca como mezcla de los colores del arco iris. Formuló una teoría sobre la naturaleza corpuscular de la luz y diseñó en 1668 el primer telescopio de reflector, el tipo de los que se usan actualmente en la mayoría de los observatorios astronómicos. Más tarde, recogió su visión de esta materia en la obra óptica de 1703. También trabajó en otras áreas, como la termodinámica y la acústica. En agosto de 1684, Edmund Halley viajó a Cambridge. Allí conoció a Isaac Newton. Pensó esperanzado que quizás aquel prestigioso profesor de matemáticas podría ayudarle. Él le hablaba de una fuerza central que situaba a los planetas en su órbita. Eso no era nuevo para Newton. Hacía muchos años, cuando estudiaba, Newton se había hecho cargo de la misma cuestión y formuló, al parecer sin esfuerzo, una teoría matemática sobre los efectos de esta fuerza, pero nunca se había preocupado por publicarla y prácticamente la tenía en el olvido. La relevancia del trabajo de Newton le empujó a compilar todas sus teorías en una gran publicación científica. Newton comenzó a trabajar en sus principios matemáticos de la filosofía, en un total de 3 libros, cuya publicación financió el propio Edmund Halley 2 años más tarde. Después, Newton formuló, entre otras, las leyes que hasta hoy constituyen las bases de la mecánica. Pero su lugar en la historia de la ciencia se lo debe sobre todo a su percepción de la mecánica, en su obra más importante, Principios matemáticos de la filosofía natural, publicada en el año 1687. En donde formuló rigurosamente 3 leyes fundamentales del movimiento, hoy conocidas como leyes de Newton. La primera ley consiste en que todo cuerpo permanece en su estado de reposo, de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él. La segunda ley es que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. La tercera es la ley de acción-reacción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. La fuerza de reacción hace que la bola se quede parada y que la barca se mueva hacia atrás. Isaac Newton ve en las fuerzas la causa del movimiento de los cuerpos. En el caso de la Luna, afirma que lo que hace que permanezca en su órbita elíptica es únicamente la atracción de la Tierra. La fuerza contraria a esta es la fuerza centrífuga, que impide que la Luna se abalance sobre la Tierra. A la fuerza de atracción, Newton la denominó fuerza de gravedad.
De las tres leyes mencionadas anteriormente, dedujo una cuarta, que es la más conocida, la ley de la gravitación universal, que según la leyenda fue formulada por la observación de la caída de una manzana perpendicularmente de un árbol. Se descubrió que la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna eran directamente proporcional al producto de sus masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, calculándose dicha fuerza mediante el producto de ese cociente por una constante g. Al extender ese principio general a todos los cuerpos del universo, lo convirtió en la ley de gravitación universal. La mayor parte de estas ideas circulaban ya en el ambiente científico de la época, pero Newton les dio el carácter sistemático de una teoría general, capaz de sustentar la concepción científica del universo durante más de 2 siglos. Si todavía en nuestros días resulta admirable la elegancia y sencillez de la mecánica newtoniana, puede imaginarse el deslumbramiento que produjo en sus contemporáneos aquella clarificación de un vasto conjunto de fenómenos. Así lo expresó un compatriota suyo, el poeta Alexander Pope. La naturaleza y sus leyes yacían ocultas en la oscuridad, pero dijo Dios, hágase la luz, y nació Isaac Newton. Con estos conocimientos se descubrirán siglos después nuevos planetas y planetoides de nuestro sistema solar, Neptuno y Plutón. Con la ley de gravitación de Newton se corrobora matemáticamente la concepción del mundo de Copérnico, y por fin se despejan las dudas sobre la Tierra. Con el principio de la fuerza de gravedad, Newton también consigue explicar las mareas altas y bajas. Lo que influye sobre el nivel del mar es la fuerza de gravedad de la Luna. Hasta hoy, la ley de la gravitación de Newton constituye los pilares de la física clásica, pero a principios del siglo XX llegó Albert Einstein y su relatividad. El trabajo de Einstein revolucionó nuestra imagen del universo. El físico alemán desmontó la teoría de Newton, que afirmaba que el espacio y el tiempo eran independientes uno de otro. Hasta que terminó su trabajo científico propiamente dicho hacia el año de 1693, Newton se decidió a aplicar sus principios físicos a la resolución de problemas concretos, como predecir la posición exacta de los cuerpos celestes, convirtiéndose así en el mayor astrónomo del siglo. Sobre todos estos temas, mantuvo agrios debates con otros científicos, como por ejemplo Edmund Halley, Robert Hooke y John Flamsteed. A los 50 años, Newton puso fin a sus investigaciones científicas en 1696. Se asentó en Londres como director de la Casa Real de la Moneda y luchó contra la falsificación. En reconocimiento por sus aportaciones científicas, en 1705, a la edad de 62 años, la reina Ana le dio un espaldarazo y lo ascendió a la nobleza. Isaac Newton murió a la edad de 84 años en Londres y se le enterró en la abadía de Westminster. En la actualidad, Newton sigue estando entre los científicos más importantes de la humanidad. No solo se le considera el creador de la física clásica, sino también de la física moderna. También se le debe las bases de la acústica y la aerodinámica.